Ahí está, yeah, Hola, ahí está. hola. Oh, pero espérate. Espera, Hola. no, Voy no, a, espera, aquí mejor. voy a detener la transmisión de acá. Bueno, es que esto no había sido planeado como una conversa directa por Instagram, sino por, Ujú. por Zoom, pero bueno, una locura. Disculpen para la gente que acaba de conectarse. Yo estaba esperando porque sé que ahí no están haciendo el aguante, ahí están saludando. Yeah, gracias, amigues. Pidiendo De verdad, al pisco. muchas gracias, porque sabemos que es un momento súper difícil, súper complicado, eh, estar aquí, ya solo conversando y no pudiendo estar en las calles apoyando. Entonces, creo que nada, apreciamos muchísimo que estén aquí queriendo escuchar y aprender desde otras maneras a resistir también. Bueno, nuestra invitada hoy es Melissa Blanco Orelli. Eh, Voy a hacer una introducción así medio formal, pero en realidad no planeo que sea una conversa de ese tipo. En realidad como quiero apelar un poco más a las experiencias, a hablar un poco más de lo que nos afecta y cómo también nos sentimos afectados en este momento por lo que está pasando tanto aquí en el Perú como allá donde está Melissa en Estados Unidos. Entonces, bien, comento entonces Melissa Blanco Borelli. Ella es historiadora, teórica de estudios críticos de danza en la University of Maryland College Park y en la Royal Holloway University of London. Sus intereses de investigación giran en torno a la negritud en Latinoamérica, en específico Colombia y Cuba, la danza popular en medios audiovisuales, la historiografía feminista y entre otros. Es la actual presidenta de la Dance Styles Association, institución que hoy por hoy, ¿no?, viene promoviendo una agenda muy interesante, muy enérgica en pro de la lucha antirracista en el campo de estudios de la danza. Y bueno, tal vez para contextualizarnos un poco cómo es que estamos aquí, es que eh, hace unos meses, ¿no? En junio, Sí, en junio. eh, debido al estallido, ¿no?, de todas estas revueltas antirracistas debido al asesinato de George Floyd, es que han estado dándose una serie de pronunciamientos necesarios de instituciones en general, civiles, educativas, y bueno, vi en particular esta que se enunciaba desde de una institución que representa eh, ¿no?, a la educación en el rubro de la danza y me pareció muy importante, muy importante que esto se planteara también. Justo una de las cosas que resalté mucho es que no era como un gesto de salir y decir, hola, yo también estoy en contra, Sí. sino más bien como plantear una agenda o propósitos específicos de qué vamos a hacer para que hayan cambios estructurales de cara a esto que está aconteciendo, ¿no? Ya no simplemente quedarse en las buenas intenciones, sino realmente como plantear cosas, ¿no? Eso me pareció muy valioso y bueno, por eso cuando salió el pronunciamiento de parte de la asociación es que hice esta traducción rápida porque también en un intento como de, digamos, difundir Ujú. esta discusión, porque desde mi impresión, desde donde yo estoy, hablando desde el lugar en donde yo estoy, siento que no hay como, o sea, no está tan en la mesa como en otros lugares estos temas. Ujú. Entonces, como quería plantear eso así, ¿no? Como, miren, esto está pasando, creo que es importante hablar de esto. Y bueno, y bueno, recibí esta respuesta de parte de ustedes, ¿no? Muy amables que la recibieron bien y ahora estamos conectadas, nada, estamos aquí, ¿no? Me parece, Pues mira, me tomó en realidad por sorpresa y lo agradezco muchísimo, de verdad agradezco muchísimo esto, porque creo que me hace a mí dar cuenta, como darme cuenta más
o sea, de cuánto trasciende realmente ese compromiso, ¿no? De no solo, como digo, no quedarse en las buenas intenciones, sino realmente crear comunidad, ir más allá, tratar de contactar, eso me parece como muy, muy valioso. Eh, bueno, voy a dejar hablar ahora sí a ti. Este, eh, en realidad estoy como muy, muy cruzada de cosas porque yo tal vez tenía pensado hablar de ciertas cosas para esta conversación y han venido aconteciendo todos los sucesos que han estado aconteciendo. Para hacer un resumen muy, muy acotado, en el Perú estamos, bueno, ha habido una supuesta, o sea, se planteó como una supuesta vacancia presidencial hace unos días, la salida del último presidente, Martín Vizcarra, pero en resumidas cuentas se trata de en sí un golpe de Estado, ¿no? Que ha querido pasar, eh, en otros términos, por, por los procesos. Y bueno, la gente ha estado reaccionando porque no sé, o sea, lo conflictivo es que se trata de posicionar a gente que se nota, o sea, hay evidencias de que es para beneficiarse a sí mismos y de hecho con el paso de los días se ha estado poniendo más en evidencia esos intereses particulares. En los, hemos visto dificultades posicione gente en los ministerios, ahorita como que están planteándose algunas leyes para poder retroceder en algunos avances referentes a la defensa de los derechos ambientales, los derechos educativos. Estamos en una situación bastante, bastante difícil, la gente, encima estamos en una pandemia, Que va y de mal a peor. o sea, justo una situación muy, muy delicada y en un país en donde hay tanta informalidad, entre comillas, y en ese sentido precariedad, ¿no? Sí. Inestabilidad para la gente, más que nada pensándolo desde ese lugar. Entonces, es sumamente preocupante y una de las cosas en las que he estado como reflexionando y como que quería traer era eh, el tema de cómo en realidad este impulso de tener que salir y de realmente tener que poner el cuerpo en estas situaciones, Sí. porque de lo contrario, quedarnos en las redes manifestándonos no iba a tener el impacto que hubiésemos querido, ¿no? La necesidad que para algunos se nos ha hecho mucho más evidente de tener que realmente poner el cuerpo, de estar presente, de dar nuestro esfuerzo, de cuidarnos entre nosotros en estas situaciones para generar cambios, para generar respuestas. Eh, Tú que has estado entonces, digamos que en medio de también de un contexto bastante difícil, eh, como comentamos hace un rato, los estallidos de las marchas antirracistas, de toda la, de toda la, en realidad, de todo este contexto que se ha estado como Problema global, sí. destapando, sí, y encima con esto de las elecciones, digamos, las estrategias que se han tenido que plantear para lograr un resultado favorable a la vida de las personas. Eh, Tal vez podríamos empezar por ahí, contando cómo ha sido posicionarnos en esta situación, también, ¿no? Desde nuestras propias trincheras. Ujú. Sí, porque, bueno, primero, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los participantes ahora por asistir, porque hay tantas cosas que uno puede estar haciendo, así que estar aquí con nosotros, muchas gracias, lo agradezco. Am, pues imagínate por dónde empezar. Bueno, yo creo que primero hay que, sí, es el hecho de apoyar esto de las vidas negras importan. Yo creo que es una manera simple de apoyar la humanidad, ¿no? La humanidad en sentido de que si
los afrodescendientes, no importa dónde estén, están oprimidos. Entonces, todo el resto de los individuos que no son parte de lo normativo, ¿no? También están oprimidos. Entonces, porque decir que los cuerpos negros importan es una manera de hablar del medio ambiente, del neoliberalismo, ¿no? Lo que decimos acá, el racialized capitalism, ¿no? De que el capitalismo está entrecruzado con lo racial, ¿no? Y la relación que tienen ciertos cuerpos por ser dispensables, ¿no? De que ciertos cuerpos no contribuyen, o tanto que lo único que contribuyen es su labor y la humanidad de estos cuerpos no es importante. Entonces, a través de la danza, eso sí, cuando la organización mía se puso a pensar sobre qué íbamos a escribir, nos demoramos porque yo veía que todo el mundo estaba ya soltando de estos mensajes, ay sí, que Black Lives Matter, no sé qué, pero no decían más nada. Todo era como una manera ligera de ser parte del movimiento que surgió. Que bueno, George Floyd es uno de miles que la policía, pero ese fue como que el último, sí, el que llevó todo el mundo a de verdad ya no poder más, ¿no? Y eso sí parecido también cuando en las peleas sobre los derechos civiles en los años 60 aquí en los Estados Unidos, que cuando empezaron a transmitir la violencia contra los afroamericanos por televisión es cuando la mayoría de los blancos americanos se empezaron a dar cuenta que mal fueron tratados o que mal lo estaban tratando cuando le daban con la manguera de agua y los perros salían detrás de ellos. Así que los medios, ¿qué se dice, no? Los medios, sí, ayudan mucho a transmitir las injusticias, pero a la misma vez, ahora que estamos tan saturados por los medios, repetir esa violencia también hace daño. Pero entonces yo creo que fue parte de la repetición de esa violencia también que obstinó a la gente que salgan a las calles. Entonces la organización, perdón, no quería hacer algo leve porque Dance Studies en general ha sido muy controlado por las estéticas euroamericanas, ¿no? Europeas, americanas. Entonces ya con esa historia que llevaba la organización encima, era necesario tomar más pasos que solamente decir que sí estamos apoyando a las vidas negras. Entonces, como las personas que están en el comité ejecutivo, también son catedráticas, escritoras, bailarines, etcétera. Entonces empezamos a pensar sobre qué cambios se pueden. Primero estructural, después un nivel en términos de pedagógico, cambios epistemológicos, que eso sí son más, se demoran más, pero lo estructural también, y quién son las que tienen o los que tienen el poder, y tratar de descentrar, ¿sí se dice descentrar lo blanco o la blanquitud? No sé cómo. Sí, sí, sí. Sí, en la manera en que uno enseña danza o danza contemporánea, porque hay tantos, ¿cómo voy a decir? Sí, hay tantas técnicas, pero siempre ciertas técnicas han sido priorizadas, ¿sí se dice? Priorizadas. Priorizadas más que otras, ¿no? Y especialmente en Latinoamérica, por ejemplo, usando el ejemplo de los que sé yo en Cuba y en Colombia. Bueno, en Cuba siempre, si uno estudia danza, les enseñan tres. Les enseñan danza popular, danza contemporánea y ballet. Entonces de ahí uno, si quiere seguir siendo bailarín, uno se especializa. Pero sí, hay una manera de racializar eso en Cuba, que los cubanos más blancos van hacia el ballet. Los medio mulaticos trigueñitos están en la contemporánea, pero la contemporánea tiene como que más espacio. Y ya la danza popular folclórica es para los afros. Porque entonces
Ese es el problema. Ahí está ese problema de que uno racializa la danza sin pensar que la danza es una forma, bueno, es una forma también violenta de racializar en términos de técnica, pero que el cuerpo puede hacer varias técnicas y no tiene nada que ver con el color del cuerpo, porque es una técnica que uno aprende, es una cosa que uno repite y aprende a hacer. Y en Colombia también es la manera en que sobresale siempre la estética europea, de que todo el mundo quiere hacer danza como Pina Bausch o danza ballet, estilo ballet. Sí, aquí hicimos, También porque ahí está un poco lejos, yo este, examiné sí, sí. una tesis de una peruana que hablaba de la marimba en Perú, y hizo mucho de su trabajo con las comunidades en Esmeralda, si no mal recuerdo, y también era eso, la manera de cómo el Estado, a través del trabajo cultural que hace, también racializa las producciones culturales de la misma nación para mantener estas categorías, ¿no? Y yo creo que la danza, a través de verdad mirar las especificidades, ¿sí se dice? Specificities. La, Especificidades. especificidades. Se ve que es más, sí, se ve que es algo más complejo y más complicado, y algo que sí, que las técnicas se aprenden y no es algo que nace en el cuerpo, porque no existe un cuerpo que es crudo, ¿no? El cuerpo siempre hay que cocinarlo a través de la cultura donde el cuerpo se maneja, ¿no? Como ya, no sé. Ya, ajá, es recordando la universidad. Aquí una compañera comenta que se acordó de la universidad. Mm, Lo que pasa es recordando. que, lo que pasa es que me acordé también hace unos días hicimos bueno, hace unos días, ¿por qué te he dicho hace unos días? Hace unos años, sí, también viendo todos estos modelos aspiracionales en la danza, con mis amigas, digamos que somos muy chongueros y nos hicimos un polo en donde decía, existe un mundo maravilloso más allá de Pina Bausch, por si acaso, Sí, porque como yo les porque en digo realidad es muy fuerte. a mis colegas o inclusive a mis estudiantes, digo, no es que estamos diciendo que lo que hace Pina Bausch es malo o que no tiene su valor, pero tiene el mismo valor que otro tipo de danza popular, otro tipo de danza que no sea europea, ¿no? Porque entonces el hecho es de no mirar a una danza o un cuerpo en este sentido como algo más que tenga más poder o más valor, es de mirar la manera en que en cada cultura, la cultura crea el tipo de cuerpo y crea el tipo de poder que ese cuerpo tiene. Entonces, lamentablemente, los que están empoderados, entonces crean esas choques, o sea, enfrentaciones entre los cuerpos para mantener poder y para mantener a ciertos grupos sin poder, para decirlo francamente, no sé. Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo en eso, pero ¿y cómo ha sido abrir esa conversación, ¿no? Porque, eh, o sea, en lo personal ha sido como, o sea, igual aquí yo siento que todavía estamos ahí pulseando esa conversación, eh, y es muy difícil, o sea, desde mi lugar, por lo menos ahorita se siente como muy difícil eh, ir hacia esa apertura. En realidad he notado como más, más el apartarse un poco de eso. Y bueno, lo entiendo también porque que hay quienes, o sea, se enuncian de esos lugares y como dices, ¿no? Quieren como, o sea, lo que está por debajo ahí es seguir manteniendo un estatus dentro de un lugar en donde también hay, o sea, si pensamos también en la danza dentro de la sociedad, no es como, es un lugar en donde el estatus con respecto a las demás artes o otros ámbitos es como menor. Entonces, tener
no, digamos, visibilidad dentro allá no más de ese espacio, es como eh, dificultoso Mm, para la gente. eh, ¿No? Y lograr como, o sea, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Pasa que, según lo que comencé yo a darme cuenta, es que más estaba posicionada en las escuelas, eh, las danzas contemporáneas, la danza moderna, danzas europeas, ¿no? Eh, en el Perú pasa una cosa súper rara y es que ha sobrevivido una institución que se creó el siglo pasado y es una escuela para enseñar danzas denominadas, según ellos, folclóricas. ujú. Eh, y es como que la única escuela dentro del Perú que enseña esto otro, ¿no? Las otras solo enseñan ballet, danza contemporánea y esas cosas. Eh, entonces, dentro de este lugar es como que se ve muy apartado quién hace qué cosa y, por ejemplo, en el caso de mi experiencia es que, claro, cuando yo no era consciente de estas cosas, y yo solo pensaba como entrar a una buena universidad, como entrar a la mejor universidad de Perú, porque eso, o sea, yo estaba convencida de que me iban a dar la mejor educación, estaba convencida de que iba a ser bueno para eh, lograr cierto estatus, porque vengo de una familia de clase baja, y ha sido como súper dificultoso lograr una estabilidad, tener un espacio, lo sigue siendo. Entonces era como muy importante para mi familia verlo desde ese lugar, o sea, verlo como darte la mejor educación para poder eh, que tú vivas mejor, que nosotros vivamos mejor por consecuencia. Y a la hora de estar ahí comienzo a darme cuenta, porque yo he sido formada como bailarina de danza contemporánea, comienzo a darme cuenta que no solo era como, o sea, porque que no solo era esto, ¿no? Mis pretensiones o mis deseos, sino que se me iba a enseñar una manera en específico de moverme, Mm, que no estaba muy vinculada a mi imaginario, a las cosas que yo apreciaba estéticamente. mm, eh, y entonces no entré en este conflicto, ¿no? Porque, claro, veo entonces que están posicionadas en estos espacios más privilegiados, ciertas maneras de moverse, y para entrar y lograr éxito es como que tienes que pasar por esos lugares, ¿no? Por aquí justo hay un comentario que, a ver, que decía de que, Verity, ¿qué sentí estudiar danza en una universidad o en una escuela? ¿No? No sé si quieres comentar tú primero. sí, responder a esa pregunta. Sí, ¿qué sentido tiene, bueno, en términos de danza en la universidad, a pesar de aprender nuevas técnicas de moverse y de creación, que siempre pensar la manera de usar la imaginación para crear con el cuerpo es una destreza que yo creo que es importante. Número uno. Primero, la destreza de la creación. Especialmente si estamos viendo ahora, ya llevamos, ¿qué? 7, 8 meses, casi 9, ¿no? Con la pandemia. Y la gente cómo se distrae mirando TikTok, haciendo videos. O sea, si no fuera por el arte y la danza y la música, ¿cómo hemos podido sobrevivir esta pandemia, ¿no? Así que lo que enriquece la imaginación es la creación y el arte. Y la danza ofrece eso a través del cuerpo. Ahora, la danza también, estudiar danza en términos de la historia de la danza y es la manera de ver cómo la danza crea significado de lo político, lo histórico, lo estético, y cómo la danza es una manera de transmitir conocimiento, conocimiento de cultural y conocimiento de género, conocimiento racial a través de la manera en que las danzas particulares han surgido. Por ejemplo, si uno estudia ballet, uno aprende de la corte de Luis XVI, creo que es Luis XVI, Luis XIV, no, nunca me acuerdo. 14, 14. 14, porque 16 es el que le cortaron la cabeza, ¿no? Uno aprende de la escenografía, de la manera en que el rey era, bueno, él le encantaba la danza. Uno aprende sobre la manera en que los profesores de danza de Italia viajaban a Francia y de Francia viajaban. ¿Sabes? Uno va aprendiendo esas cosas específicas de la cultura. Uno aprende sobre el vals y uno aprende sobre la cultura austriaca. Si uno aprende sobre ahora para llevarlo a Latinoamérica, si uno aprende sobre el tango,
el tango también es una danza que uno, aprendiendo sobre el tango, uno aprende sobre las historias de inmigración, las historias de género, porque el tango primero se bailaba hombre con hombre, porque no habían suficientes mujeres con las cuales los hombres podían practicar el tango. Entonces aprendían entre ellos. Por eso hay esta resurgencia ahora de queer tango, ¿no? Y etcétera, etcétera. Si uno ve la manera en que cuando los esclavizados en los Estados Unidos hacían sus bailes de círculo, el ring shout, era una manera de todavía apegarse a sus culturas, sus culturas africanas que a través del traslado violento todavía permanecían en sus cuerpos. Entonces, la danza ayuda a ver cómo el cuerpo en sí es otra forma de crear conocimiento, que el conocimiento no es solamente del cerebro, que el cuerpo también es del cuerpo es un espacio y algo tan importante como el cerebro, como la razón, para crear conocimiento y para entender el mundo. Porque a veces uno dice, uno a veces siente las cosas más que las capta aquí racionalmente, ¿no? Y yo creo que eso es importante de ver la negociación que uno hace entre la mente y el cuerpo y lo importante que es siempre tener la síntesis esa. Y eso es lo que yo creo que la danza ayuda a entender. Sí, Ahora, porque ¿cómo llevarlo a nivel político? Bueno, mira, el poder de muchos cuerpos protestando, rezando, gritando, ¿verdad? El poder ese que tiene el cuerpo cuando se pone en la línea, se sobreimpone sobre lo que está pasando, ¿no? Y los placeres del cuerpo también, ¿no? Que bueno, en ciertas culturas hay una manera de controlar eso, de como que de decirle que los placeres del cuerpo no son importantes, pero eso es porque, por ejemplo, en la historia eurocéntrica era de que el cerebro es más importante que el cuerpo y que el cerebro era lo que te llevaba a Dios y que el cuerpo no, el cuerpo es el lugar de pecado, en el cual eso crea esa bifurcación entre la mente y el cuerpo. ¿No? Entonces eso también crea el problema de que las mujeres están asociadas con el cuerpo. Los indígenas y los afros están asociados con el cuerpo, a cambio el europeo está asociado con su mente, ¿no? Entonces está ese choque entre la lógica y la voluntad corporal. Entonces esa dinámica que es falsa, diría yo, como crítica de danza, esa dinámica que es falsa, entonces ha creado muchos de los problemas que tenemos hoy. Y esa es entonces, esto, lo que se está hablando de decolonizar, descolonizar el pensamiento, es de eso, de ver cómo estar o habitar en el mundo de una forma en que que el conocimiento no surge solamente de el cerebro, que el conocimiento surge a través de la relación entre cuerpo y cuerpo, animal y cuerpo, ambiente y cuerpo, ¿me entiendes? Espiritualidad y cuerpo, no sé. Sí, un poco pensando. No te oigo muy bien, ¿eh? Ahora se está... Sí, está rumiando. O sea, pensando en la misma pregunta de Verity, pienso también en el posicionamiento que asume cada uno, ¿no? Porque, o sea, tranquilamente no necesitas como entrar a una escuela de danza para danzar, hay tantos espacios para hacerlo, ¿no? Exacto. Ya, entonces es otra cosa, la formalización de la danza es también otro tipo de colonización en cierta forma, ¿no? Porque ese deseo de estructurar y no quiero decir que aprender una danza a través de la técnica y partir danzas en términos de técnica es algo malo. No lo es. Pero esto de nada más decir que, bueno, si uno tiene formación de tal escuela, de tal técnica, que esa es la que uno le da el valor, ahí es cuando yo digo, no, hay que pensar de dónde vienen estas categorías y por qué fueron creadas y quién beneficia de estas categorías, ¿no? Sí,
sí, justo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, viéndolo, como trasladándolo a mi experiencia, eh, o sea, mucho creo que quienes somos personas, no sé, tengo la impresión, o me he juntado o he visto muchos casos de similares a míos, que personas racializadas se plantean comenzar a generar conocimiento desde las mismas escuelas, desde estos espacios formales, desde la institucionalidad, porque ven la necesidad de usar su voz como una interferencia entre todos estos discursos que se manejan, ¿no? Y comenzar a plantear, ya, yo voy a decir esto o voy a contradecir esto desde otro lugar. Y como lo que tú decías, ¿no? Descolonizar, eh, cuestionar desde dónde, quiénes se benefician, ¿no? Precisamente de que los libros digan esto, de que se defina la danza de cierta manera, de que se enseñe qué cosa o no en una currícula, ¿no? Creo que nuestras voces entrando a ese espacio han significado o han tenido, eh, han pretendido eso concretamente. Y un poco pensando desde eso, como que te quería hacerte la pregunta, ¿cómo es que tú, un poco yendo a lo más personal, cómo es que tú te insertas en este circuito, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino de entrar, o sea, interesarte en la danza y comenzar a plantearte, transitar por sus espacios y finalmente decidir no hacer investigación desde los enfoques en que actualmente los haces? Ah, es que se cortó un poco, pero la pregunta es cómo la trayectoria mía académica. Uh-huh. Oh, muchacha, ¿por dónde empiezo? Yo te Bueno, estaba leyendo un poco, o sea, sí, me hubiese gustado muchísimo leerte antes, la verdad, o sea, de verdad me hubiese gustado muchísimo leerte antes porque, eh, bueno, yo recién me he enterado el año pasado de que, digamos que tenía como herencia afrodescendiente importante en mi familia y es una cosa que todavía me sigue causando extrañeza, pero que he tratado de, de, de un tiempo a esta parte, sobre todo debido a las cosas que han estado pasando, afectarme y profundizar. Pero digamos que mi investigación ha estado como más orientada entonces a todo lo que es con indigeneidad. Entonces, por eso es que siento que no di contigo cuando di de dar contigo, porque yo estaba leyendo She is Cuba, es Cuba, eh, y me pareció como genial porque por ahí es como que llegué también yo a ese lugar, ¿no? Como cuestionándome por estas representaciones que se habían hecho de los cuerpos y las danzas de las iglesias indígenas aquí en el Perú, que digamos también desde una mirada negativa y también quienes querían reivindicarse terminaron como llevando sus performances, encrucijándolas en el que eso no debían hacer y terminaron como silenciando parte de su historia. Entonces cuando te leí como que vi también ese conflicto, ¿no? El conflictarse por lo que estabas leyendo de tus ancestras, y bueno, como que eso, ¿no? Y ahí a ver si nos pudieras contar cómo ha sido esto de encontrarse con esta información y cómo plantearse, accionar. bueno, a mí, yo estudié Relaciones Internacionales y Música en mi bachillerato. A mí siempre me ha gustado el arte, ¿no? La cultura. Y siempre bailaba, pero así, ¿sabes? Uno de chiquito, mi mamá me puso en ballet, pero no me gustaba. Llegaba llorando porque no podía. Yo nunca he sido muy flexible y con el ballet, olvídate, ni modo. Entonces llegaba llorando. Después traté el tap y de verdad no me acuerdo por qué paré. Porque ahora me pongo a ver videos de tap y digo, ay, yo quisiera otra vez aprender a bailar tap. Y de todo. Siempre me ha gustado bailar, pero nunca me quedé en ninguna danza específica.
Yo siempre trataba de todo. Traté de Martha Graham, también no soy flexible. Traté de Horton, tampoco. Me gustaba el release tech, el limón sí me gustó un poco, pero no lo seguí. Ese sí más o menos yo sentía como que, bueno, el cuerpo mío como que sí se da para esto, un poco. Después me hice fanática del tango por un tiempo, después me hice fanática de la salsa, estilo Los Ángeles, porque vivía en Los Ángeles por casi 12 años, cuando estaba haciendo mis estudios graduados de doctorado. Y después encontré el baile cubano, rumba, el baile afrocubano. Entonces me quedé ahí por un rato, porque también me gustaba la manera de hacer personajes con los dioses, los orishas cubanos, y era como una manera de bailar y actuar a la misma vez. Y era como un reto de aprender a pensar en el ritmo y cómo articular el ritmo en el cuerpo, y también pensar que también era una cosa espiritual para los descendientes Lukumi de Cuba. Y me daba risa porque la gente me preguntaba, bueno, pero tú tienes ancestros que eran santeros. Y yo, no. Y ya, entonces la gente cuando se daba cuenta que yo tenía descendencia cubana, entonces ya me querían meter en ese espacio de la cubanidad, la cubanía. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? Qué raro. Y entonces decidí de estaba enseñando español. Yo antes trabajaba también en el mundo de entretenimiento en Hollywood, ¿no? Por casi 2 o 3 años, pero me aburrí. No sé cómo más explicarlo. Y no sabía qué hacer. Y sabes que a veces eso pasa cuando uno tiene 20. Yo tenía, ¿qué? 27, 28 años en ese entonces. Bueno, llegué. ¿Cómo? Podemos hacer, es que ¿verdad que están comenzando a tocar, haciendo cacerolazo? No sé si podemos tocar ahí para invitar a la gente a que toque también su cacerolazo. Sí, ¿tienes algo para...? Haciendo un cacerolazo ahí. Pues salgan a las calles. Estoy por aquí. Aquí mi cortina es como muy... No me dejas. For those of you that are joining on Thursday night, I'll say it in English. So Peru is going through a type of coup. So Patricia's outside protesting by hitting pots and pans in the cacerolazo. A ver. Wow. Bueno, volvemos por aquí, porque tener para rato eso. No, yo no te veo claramente porque está la conexión un poco débil. Ya. Bueno, yo te veo perfecto por si acaso. Aquí se ve todo bien. Pero bueno, déjame. Bien, me decías que estás como que te habías aburrido algo. ¿Cómo? Espérame un segundo que estoy viendo como... Uy, que hay como movimiento. Ahorita ha habido el partido. Hay un partido ahorita de Perú. La gente está un poco movida. Sí. Bueno, voy a tratar de subir aquí. Ya. Todo
está así como súper... Bien, me decías que había... ¿Cómo? Que sí, que las cosas, todo el mundo anda un poco así elevado. Todo está como que así, la energía está así sobre el cuerpo con todo. Por eso hay que quedarse aquí. Sí, Ay, ¿qué sí. Me decías de que te habías aburrido de Hollywood y algo Bueno, más. no, en ese entonces sí, me aburría. Ahora a veces digo, ay, no sé, de pronto dónde estaría. Pero bueno, no importa. Entonces, como estuve enseñando, me di cuenta que sí, me gustaba la educación y los retos de estudiar y de escribir. A mí siempre de verdad me ha gustado escribir. Y cuando me di cuenta de que había un programa donde podías pensar críticamente sobre la danza, porque yo ya llevaba muchos años bailando y yendo a ver compañías de danza. Y yo había hecho mi maestría en semiótica, comunicaciones, cosas así, ¿no? Entonces ya yo tenía como que la manera de analizar texto, analizar lo visual de una forma a través de los significados y esas cosas. Y eso siempre me interesó. Entonces, cuando aprendí que había un programa donde podías hacer ese tipo de investigación, pero con la danza, me llamó la atención y ingresé y yo no estaba todavía, cuando ingresé no estaba yo no estaba muy convencida. Yo decía, bueno, vamos a ver qué tal me va y si no me gusta, me salgo. Y me terminó gustando y aquí ya me ves. Porque a mí me interesa mucho, entonces la hora que me gusta mucho la teoría crítica, ¿no? Leer teoría, leer filosofía crítica y después pensar de la manera en que eso puede ayudar a analizar el cuerpo, la danza, los performance, la manera en que uno genera cultura. Entonces eso es lo que me atrae. Y como ya la academia lleva muchos años dándole prioridad a específicas formas de conocimiento. Entonces, lo que me atrae a mí es mirar, ¿sabes? Mirar historias cotidianas de mujeres de color, mirar historias cotidianas de afrocolombianos, por ejemplo. Mirar en esa cotidianidad, la manera en que estos individuos están creando un mundo, están creando conocimiento a través de sus cuerpos, a través de sus prácticas artísticas corporales. Y eso es lo que me llama la atención a mí y siempre me ha gustado la historia. Entonces, siempre busco cuentos o ejemplos históricos en los archivos, o sea, me gusta rascabuchar ahí en archivos y a veces me enfrasco como que en una frase o algo de una mujer histórica que hizo algo que se portó mal, ¿no? Entonces de ahí, empiezo a imaginar o escribir y hacer mis investigaciones. Y eso era lo que me interesó a mí sobre la mulata cubana, porque la mulata cubana como ícono de Cuba, como la iconografía poderosa que tiene, pero una cosa es tener esa iconografía, pero otra cosa es vivir ese cuerpo cada día, ¿no? Y de dónde se creó esa iconografía de todos modos, qué hacían estas mujeres, cómo hacían lo que hacían, por qué el Estado, por qué la nación decidió de crear ese tipo de iconografía. Entonces por ahí empecé yo con mi investigación y ya, así más o menos. Mira, ahora sí te veo bien. Sí, y no estoy tratando de sobresimplificar las cosas, pero más bien para hacerlo como que más, para tener más espacio para que la gente que pueda hacer más preguntas o que entiendan. Porque a mí una cosa para mí yo siempre digo, una cosa es escribir académicamente y otra cosa es charlar con la gente sobre lo que uno hace, pero en un lenguaje que es más acogedor. Porque para el lenguaje bonito yo siempre digo, lo escribo. O sea, lenguaje creativo. Y yo pienso que yo escribo bien. Cuando quiero. Y cuando tengo tiempo. Sí, sí. No, sí, bueno, yo que recién estoy empezando, es como, me parece una locura quienes no leen, No. o sea, quienes no
a la hora de estar a hablar, de hablar, o sea, que Excelente. improvisan. Me parece todo un arte, un entrenamiento increíble. De por sí, porque no he sido educada para hablar, no he sido educada para hablar y yo he sido durante mi historia como una persona súper tímida, no he sido de decir las cosas. Y solo muy recientemente estoy como tratando de hacerlo, en realidad. Es muy reciente que estoy comenzando a compartir desde mi propia voz y es como, pero sí, como que comparto también eso de que la charla y el intercambio tiene que ser como que desde eso, ¿no? Desde la conversa, desde lo más horizontal, Exacto, más porque al horizontal. final de cuentas como realmente intercambiar. Exacto. Este, Con colaboración, o como dice este teórico que era profesor de Performance Studies, que era una manera de ser testigo co-performativo, de una manera de ser testigo de otra persona, pero a través de crear juntos. Y eso, eso para mí es muy importante en términos del trabajo que uno hace como investigador, especialmente cuando uno investiga otros grupos, otros cuerpos o otras prácticas. Y en general es otra forma, es una forma también de modelar cómo hablar con otra persona. O sea, de ser testigo de lo que la otra persona está diciendo, de verdad escuchar, no tratar de sobreimponer, aunque hayan diferencias en pensamientos, en opinión, etc. No sé. No digo que esto es ujú, fácil, pero es como que bueno, un reto que todos podemos sí, trabajar y lograr. sí, totalmente. Este, quería como que, no sé si como profundizar un poco más en esta investigación que constituyó Cheese Cuba. Eh, Como te decía, a mí me hubiese gustado mucho leerla antes, me impactó mucho porque creo que la ruta era como eh, profundizar por ese lugar. O sea, me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Y es eh, el involucramiento de tus emociones, de tu historia, no solo para pensar y tenerlo presente, sino también a la hora de escribir, ¿no? De compartir eso. Eh, digamos que no es un tipo de escritura que se suele encontrar en otras ramas de conocimiento eh, y me parece muy importante cómo entonces hoy por hoy comenzamos a pensar en conjunto con las emociones, con nuestras historias. eh, y por otro lado, como, digamos, como el valor o la trascendencia que tiene estas digamos, estos cuestionamientos que les planteamos a cómo se ha contado la historia, ¿no? Para quienes van a retomar ese camino que tú has abierto. Sí, sí, a mí siempre me hacen la pregunta de cómo manejé la manera de compartir mis emociones con también la voz académica. Y de verdad, primero yo creo que fue porque llegué a un cierto punto. Bueno, lo primero fue que estaba escribiendo el capítulo. Bueno, espérate, tengo el libro, ¿dónde está? No sé dónde míralo aquí. El capítulo que empieza cuando hablo de que no puedo parar de llorar, algo así. Y eso interesante porque yo tenía que escribir una forma, ese capítulo iba a ir, bueno, iba a estar en mi libro, pero antes de eso tenía que hacer una forma de eso para otro libro, el de Black Performance Theory, de Thomas DeFrance y Anita González. Y me estaba demorando, no podía escribir, no sé, porque recién se me había muerto mi abuela. Entonces yo me acuerdo que yo en la oficina estaba con Tommy DeFrance. Yo le dije, ay, Tommy, la cosa es que me siento a escribir y no paro de llorar, entonces no puedo escribir. Entonces él me miró así y me dice, pero Melissa empieza así mismo. Entonces yo dije, ¿de verdad? Y él dijo, sí, mira a ver qué te sale. Y pues ahí empecé, no empiezo a escribir y no paro de llorar. Entonces, no sé, yo creo que fue como una manera de
sí, como de desahogarme, pero también tener, resguardarme o tener el salvavidas, mejor dicho, para mí, de lo teórico, para cuando se me lanzaba mucho a la tristeza, a la melancolía, por lo menos tenía el espacio de, ok, ahora voy a nada más analizar, no voy a estar pendiente de cómo me siento. Entonces, yo creo que estuve como que consciente de esas dos partes de quién soy, ¿no? Lo afectivo, lo emocional, lo sentimental y lo racional. Y como eso era parte del trabajo que quería hacer con el libro, de mostrar esa negociación, y entonces decidí que era importante ser transparente con, con esos sentimientos, y también después empecé a decidir que el libro necesitaba diferentes registros de voz, de diferentes estilos de escritura, porque como estaba hablando de la cotidianidad, ¿no? Y los clubes sociales, y estaba hablando de recuerdos, y estaba hablando de también archivos históricos, todo eso, y entrevistando a mujeres que eran cabareteras y músicos, todo eso requiere un registro distinto de manera de escribir. Entonces, pues era como un experimento creativo también el libro mío, y lo que sentí que me dio como que libertad de expresión era que yo me decía, ¿quién me lo va a leer? yo de verdad que llegué a un cierto punto que yo decía, lo que tengo que hacer es acabarlo y publicarlo, porque nadie lee libros académicos. Si me lo leen 3 o 4 personas, está bien, los que me hacen los comentarios atrás. Y de verdad yo dije, bueno, y total. Entonces después dije, ay, eso ha sido muy personal, pero después yo dije, ¿pero quién me lo va a leer? Así de verdad, justamente, who's gonna read it? I just need to get it done. Así me decía yo. Hasta que me llaman y me dicen que he ganado el premio. Y yo me acuerdo que me llegó esa noticia y yo, ¿qué? Y lo primero, te juro, lo primero que yo pensé cuando me dijeron que gané el premio para el libro, yo dije, ándale, ahora todo el mundo me va a leer el libro, qué vergüenza. Dije, ay, todas las cosas personales que he puesto ahí, Dios mío, ¿qué he hecho? Así. Pero bueno. Sí, sí. Sí, yo con todo lo escribir como si nadie te lo fuera a leer. Exacto, yo creo que es así. Sí, porque si uno se imagina el lector, uno nunca termina. Porque te imaginas el lector que de verdad es la voz negativa en tu cabeza. Como todas esas cosas que están como presentes ahí, pero que a veces como no nos damos cuenta y que más bien como restringen esa escritura, porque yo siento como que, por ejemplo, para la redacción también de mi tesis, como que inconscientemente también estaba pensando en que, y si me lee tal, 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 o sea, tanto de la academia como de mi familia, porque hay cosas como muy personales también ahí. Sí, y también las personas que entrevisté. Sí, mira, tú sabes lo que me pasó a mí, el interludio que tengo sobre... Ay, espérate, un momento, que tengo la memoria mía a veces. Espérate. Esta Maida Limonta. Cuando escribo de Maida Limonta de pronto me sale a mí me escribe la hermana de ella, que es profesora en California, pero así, estuve hablando con mi hermana y me dijo, ay, ahora, entonces yo le mandé fotos, porque yo había tomado muchas fotos de las fotos que tenía Maida en su gaveta, porque Maida, uno llega a la casa a veces y, ¿sabes? Que toda esta mujer, ella fue, pero cabaretera súper famosa, estaba en revistas europeas, tanto europeas que cubanas, ¿no? Pero entonces ella guarda todo en una gaveta de esas viejas de los años 40, imagínate tú, de su mamá. Entonces atendiendo a la mamá, que la mamá ya estaba ancianita
y ella hablándome, ay, sí, me sacaba y me mostraba fotos. Entonces yo le preguntaba, ¿puedo tomar una foto? Sí. Y entonces, ¿me haces el favor? Mándale todas estas fotos a mi hermana. Ah, así fue. Entonces ella me dio el correo, algo así de la hermana. Y yo le mandé fotos y la hermana, ay, gracias. Entonces esas son las cosas que yo también estaba consciente cuando estaba escribiendo, porque son vidas, ¿no? Vidas de personas que han tenido éxito, pero también que han pasado trabajo en Cuba. Entonces yo más bien estaba pensando en ellos, bueno, en mi familia y publicar el libro para que la universidad me dejara quieta, porque siempre hay que presentar, oye, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Y sí, porque yo me demoré un trin acabando el libro. Entonces también mentalmente también me dije, llegué a un cierto punto y dije, bueno, yo no sé si voy a escribir otro libro, así que mejor pongo todo aquí ya. Hasta entonces, y a mí siempre me ha gustado escribir cosas creativas, por eso puse cuentos también entre los capítulos. Pero ahora conceptualizando el nuevo libro que es sobre Colombia pensando en este concepto de desplazamiento, el desplazamiento no solamente como algo político, ¿no? Que los seres desplazados por el conflicto armado, pero también el desplazamiento como un tipo de estética, ¿no? El desplazamiento corporal, la manera en que los cuerpos se mueven, el desplazamiento del ambiente y la tierra. ¿Qué más tengo? El desplazamiento del duelo, así, o sea, estoy tratando, porque a mí me gusta siempre pensar como que en una idea, en una palabra o una idea teórica y después ver cómo creo alrededor de ella, ¿no? Entonces me he enfocado en eso. Hipnosis, ¿no? Exacto. Hipnosis uno, ahora desplazamiento, pero este sí va a ser un poco más difícil porque en Cuba, como yo me sentía cuando estaba en Cuba que ellos me incluían en la cubanidad, no, mira, mulata blancona, pero cuando estoy en Colombia, especialmente donde he estado haciendo mis trabajos en Medellín y en el Pacífico, ahí sí, bueno, en Medellín, ok, no me prestan mucha atención porque me ven y ok, colombiana, no sé, o sea, con la fisionomía. Pero ya, cuando uno va al Pacífico, que la mayoría de la población es afrodescendiente, entonces ahí ven a uno, obviamente uno no. Pero entonces lo chistoso es que yo a veces le decía, mira, uno me quería. Sí, entonces yo empiezo a hablar, no, que si yo tengo familia afrodescendiente, yo soy afrodescendiente a través de mis abuelos en Colombia y en Cuba, entonces pero igual ya la raza ya en Latinoamérica no es basada solamente en color de pieles, también clase social y acceso, ¿no? Entonces ya, y yo viviendo en Estados Unidos y en Inglaterra ya soy otro tipo de, sí, vivo en otro tipo de espacio, ¿no? Entonces ahí sí me sentía, uno puede decir, ¿sabes? Uno dice the insider, outsider, pero en Colombia yo sí me siento más outsider como investigadora. Bueno, en Cuba también, pero como a mí me llamaban, entonces eso creaba un poco de como que, no conflicto, pero me daba como que más oportunidad de examinar la complejidad de género y raza, ¿no? Entonces, vamos a ver, ay, perdón. Vamos a ver qué pasa con el libro de Colombia, pero eso sí eso es otra cosa que ahora no sé si la gente espera que yo siempre sea muy personal la manera que escribo, pero sí depende, porque yo me acuerdo, acabé este libro y una de las cosas que publiqué después fue un artículo sobre 3 videos de hombres blancos bailando. Y la gente, ¿por qué quieres escribir sobre eso? Ay, porque quiero tomar un break de las mulatas. y quiero hablar de videos de música de Tom York y de David Byrne, cosas que aún me gustan, pero de mirarlas de otra forma analítica. Entonces, bueno, no sé si esto ayuda o no, sí, a tu público. porque
Porque, o sea, me pienso también desde ese lugar y claro, es como que, es que hay expectativas, ¿no? Como personas racializadas hay como expectativas muy fuertes sobre lo que vamos a hacer, incluso si somos militantes o activistas de algo en específico, peor, ¿no? O sea, poner algo blanco o bailar algo blanco es como, puede crear conflictos en los imaginarios de la gente que nos ve alrededor. Que están diciendo que no sé qué, entonces siempre hay que, sí, está esa conversación de que siempre hay que, siempre hay que identificar su posición a través del material en el cual estás analizando. ¿Por qué te interesa? ¿Verdad? Eso siempre es la conversación que nosotros los académicos sabemos. Bueno, los académicos estamos interesados en las humanidades y el arte, ¿no? El arte sí, artes y letras. ¿Cómo es que se dice en español? Arts and Humanities. Y Sí, artes y humanidades. exacto. Sí, Entonces, está la pregunta esa de qué relación tienes tú como autor o como académico, como ahí está mi gatica que quiere que le haga caso. Ay, ahorita. Ay, no. ¿Qué relación como autor o tienes con el material que quieres estudiar? Entonces, algo interesante. Ayer en mi clase una clase de estudio. Discúlpame, Melissa, es que no estoy segura, en cualquier momento probablemente se corte el video. Bueno, pero entonces podemos continuar esta conversación otro día y nos podemos despedir por ahora. Yo feliz continuar la conversación otro día. Ya, sí, podríamos juntarnos si no otro día. Solo le voy avisando para que si se corta eso, pero si terminamos con esta última cosa que querías comentar. De que sí, de que estuvimos hablando ayer sobre el poder del deseo. O sea, porque el deseo a veces es algo que bueno, Freud, por ejemplo, no le daba lenguaje al deseo. El deseo es una falta de algo y hay que llenarse porque el deseo, pero el deseo a veces es una muy interesante para ver el por qué uno hace el tipo de trabajo que uno hace, ¿no? Y ayuda también a hacerse preguntas complejas, especialmente si una persona es ampliamente o suficientemente autorreflexiva, que sabe hacerse preguntas a sí mismo de una forma que es productiva y genera transformación. Digo yo, transformación existencial, transformación de alguna forma. Entonces, yo creo que es importante tener eso en cuenta también, porque como personas de la mayoría global, ¿no? Uno no dice minoría, ahora la cosa es, uno no se llama minoría, uno dice, no, nosotros somos la mayoría global, porque hay más de nosotros. Siempre tenemos como que la responsabilidad de explicar por qué nos gusta hacer trabajo en X o Y. Y entonces es interesante eso de que la responsabilidad siempre nos toca a nosotros explicar en vez de uno nada más decir, bueno, pero no importa, deja de que se interese en X, Y o Z. Sí, bueno. Sí, tal cual. Temo que si me extiendo, se corte. Entonces, nada, como que nos damos tal vez el tiempo la próxima semana de juntarnos otra vez. Sí, nos pasamos, nos escribimos y hacemos y a ver si por el Zoom funciona. Sí. Bueno, lo que sea más útil para ti, me avisas. Ya, sí. Bien, gracias por ese tiempo, por igual, en medio de todas las circunstancias, haber aceptado y también por el imprevisto, porque hemos tenido este gran... No te preocupes, ¿no? Yo estaremos en contacto porque también estamos viendo cosas con DSA a ver si quieres participar, así te aviso. Sí, gracias, en serio. Entonces, a la gente que se ha estado conectando, que ha estado como que todo el rato aquí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí compartiendo. Por favor, si tienen tal vez con comentarios, consultas para la próxima conversa, háganlas llegar por interno, ¿sí? Y bueno, mil gracias otra vez, Melissa. Vamos a seguir compartiendo sobre ti. Un abrazo. Cuídate mucho.